¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro, este ciclo de entrevistas que nos lleva a reencontrarnos con ustedes los televidentes de Canal 4. Es ciclo de entrevistas que lo hemos comenzado en el 2020, en el famoso año de la pandemia, que hemos tenido a continuidad a lo largo de ese año, y en este 2021 nos parecía propicio seguir estando de este otro lado de la pantalla para conectarnos con ustedes los televidentes y brindarle una opción a la hora de conocer historias, a la hora de indagar en algún que otro deporte y a la hora de conocer y compartir conocimiento. En el caso de compartir conocimiento es una frase que traigo del entrevistado del día de hoy, presente en el ciclo 2020 y también nos va a acompañar en este 2021. Hablo de Sebastián Martene, a quien paso a presentar y a saludar a continuación. Seba, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches y gracias por la invitación de compartir conocimientos y hablar de esto que nos gusta. Nos parecía lindo este disparador en cuanto a lo que es compartir conocimiento por todo lo que ha pasado, Seba, ¿no? Y nos preparamos para un año que se fue estirando. El 2020 fue un año muy particular en todos los conceptos, particularmente en lo que es la parte física, donde vos haces pie y te introducís dentro de lo que es el laburo diario. Y en estas comparaciones que siempre se realizan en todo oficio, imagino que vos habrás sacado la tuya ya con un año de lo que fue el tránsito del año pasado, la continuidad de este 2021, en cuanto a qué cambió, particularmente a lo que vos te dedicás, lo que es el entrenamiento físico. Exactamente, Leo. Haciendo un análisis de los diferentes cambios que uno va observando en los alumnos, en el compartir información con colegas profesionales de otras ciudades que trabajan en una línea similar. Vamos compartiendo qué cosas fueron apareciendo que no estaban y qué nuevas metodologías de abordaje se fueron usando como para dar forma e intervenir desde nuestro área. Yo noto diferentes cambios, he notado, digamos. El tiempo es uno de los... Totalmente. Una de las cosas cruciales que uno siempre venía observando, que también era uno de los parámetros a los cuales uno sigue a sus alumnos, pero que marcó mucha diferencia es la perceptibilidad del tiempo del alumno, ¿no es cierto? Llamémoslo ansiedad por obtener logros en tiempos que no son óptimos, digamos. También el desorden en cuanto a días de la semana, a horarios, a desórdenes en el descanso, desórdenes en los horarios de alimentación, en los horarios que le generan placer para ir a... Yo una de las preguntas que tengo con todos los alumnos al principio de cada ciclo es, ellos me dicen, bueno, ¿qué horarios tenés y qué días? Y yo les doy vuelta a la pregunta y les digo, decime vos qué horarios y qué días elegirías para venir al gimnasio. En eso se ha notado un cambio, en la inestabilidad bueno, voy un tiempo a la siesta, no me siento cómodo, voy a la noche, no me siento cómodo, voy a la mañana. Y se lo nota en lo social, o sea, porque a un alumno que le cuesta organizarse, no solo porque le cuesta organizarse en sí, sino porque el otro horario que tiene de que vaya a otra academia, o el alumno joven que va a la escuela, todo ha sufrido una alteración en cuanto al desenvolvimiento en el tiempo. Y bueno, ahí es donde me he puesto a investigar un poco más desde los tiempos y ritmos biológicos, desde la cronobiología, desde los ciclos circadianos, y de ahí es donde podemos charlar un poco de eso. Son muchos los disparadores que siempre me da Sebastián a la hora de indagar y de interactuar particularmente en esta posibilidad que tenemos de entrevistarlo y de que ustedes los televidentes puedan extraer cuestiones para la diaria, para la vida cotidiana. Con Sebastián siempre planteamos las charlas, y en esto voy a ser totalmente honesto, ¿no? de temarios. Siempre tratamos de ponernos de acuerdo. Sebastián siempre cada tanto me aparece con algún audio diciéndome, mirá que tengo cosas interesantes, y la verdad que siempre lo es así. En el 2020 hablamos de entrenamiento neurocognitivo, algo que era de práctica corriente por gran parte de los deportistas, pero poco indagado desde la parte teórica. Fue un disparador que generó una charla donde atravesamos por la filosofía, la historia y un montón de cuestiones que estaban todas interrelacionadas.
palabra también de Sebastián. En este caso surgen varios disparadores, los cuales vamos a ir desarrollando y compartiendo con ustedes los televidentes. El primer disparador lo tiraste vos hace un ratito y es una palabra, es biorritmo. Exacto. Sí, y el biorritmo se puede desmenuzar porque es muy abarcativo en este caso la palabra para lo que es el entrenamiento físico, ¿sí? Exacto. Bien, bueno, ahí voy a ir haciendo como digamos, un escalón de conceptos para que se vaya entendiendo qué son los biorritmos y qué función cumplen en relación con los ritmos sociales, los ritmos naturales, los ritmos emocionales, que todos funcionan, valga la redundancia, a ritmos distintos, y la sinergia de esa correlación hace a que uno esté dentro de los parámetros que se consideran saludables o patológicos, ¿sí? Y en esa alteración, en ese desfasaje, es lo que en síntesis yo he ido observando en la gente. Son cuestiones personales, no es para, en este caso, generalizar, diríamos, porque de alguna manera estamos hablando de un reloj biológico, de un reloj corporal, diríamos. Claro, la consideración puntual de casos siempre es personal, pero la observación y lo que te lleva a intercambiar opiniones, a averiguar o a estudiar, es cuando empezás a notar en cierta cantidad de gente que llama la atención. Está bien. Entonces ahí sí decimos, no es lo mismo que le pase a uno que le pase a 10. Ya se te da un parámetro. Exactamente. Ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de lo que es el concepto del tiempo, ¿sí? El tiempo en sí, como lo hemos estudiado en la escuela, como se lo ve en un almanaque, como se lo ve en un reloj, el tiempo no es lineal, ¿sí? El concepto de tiempo, para relacionarlo con lo biológico humano, se lo considera como una red, ¿sí? Una red de subjetividades y de perspectivas. ¿Por qué? ¿Qué es el presente? O sea, el presente, desde la actividad física y desde el comportamiento humano, es cuando el sujeto, ¿sí?, y la acción coinciden. Entonces, cuando el sujeto en sí y la acción de ese sujeto coinciden en un mismo instante, eso es el tiempo presente. El pasado y el futuro es según la subjetividad de ese sujeto para dónde le dé perspectiva. ¿Qué quiere decir darle perspectiva? Yo, si tengo una perspectiva hacia la izquierda, me posiciono de donde estoy y miro, esa izquierda puede ser el pasado. Si tengo una perspectiva hacia la derecha, me posiciono hacia la derecha y puede llegar a ser el futuro. Entonces, el pasado o el presente, o el pasado o el futuro, depende de la perspectiva que yo tenga en mi presente. ¿Se entiende? Y de lo subjetivo que yo sea para actuar en mi presente depende de cómo transité el pasado y cómo pretendo transitar el futuro. Está todo interrelacionado. En biología todo funciona así. Se llama el principio de sinergia. Sinergia quiere decir que siempre es más importante entender la correlación de todos los factores que situarse en uno solo. Situarse en uno solo o desglosar, por decirte, traumatólogo, kinesiólogo, fisioterapeuta, profesor, nutricionista, así distintas perspectivas, valga la redundancia, eso es solamente para el estudio y la comprensión, pero el funcionamiento humano y su relación con el entorno es sinérgico. Una persona me dice, Seba, tengo una molestia en la rodilla, y el factor nunca es uno solo, siempre son un montón, y hoy el presente es la molestia, pero hay que tener perspectiva del pasado, qué se vino haciendo, cómo llegó esa molestia, y así miles de ejemplos, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, ahí consideramos lo que es el concepto de tiempo, o sea, es una red de intencionalidades que varía según la perspectiva y la acción. Entonces, entender al sujeto, o sea, entender el comportamiento humano, a la persona, en relación con el entorno, y entender al objeto, ¿sí?, al tiempo como objeto, o sea, entender esas dos cosas, nos permite entender la relación del ser humano en el entorno. Entorno social, entorno afectivo, entorno físico, en cuanto entorno transite. Entonces, ¿por qué voy dando toda esta vuelta? El estudio de eso, ¿sí?, es la cronobiología. Crono viene de tiempo, biología del funcionamiento de la vida del ser humano en este caso.
Entonces, la cronobiología nos lleva a entender de que nosotros tenemos un reloj propio, ¿sí? ¿Dónde está ese reloj propio? En el cuerpo humano, la fisiología es el estudio del funcionamiento del biológico y la anatomía es la estructura que sustenta. Doy un ejemplo clarísimo. La fisiología es la audición, la capacidad de oír, ¿sí? La anatomía es el oído, ¿sí? La fisiología de patear una pelota, ¿sí? Es el gesto de flexión, extensión, apoyo del pie. La anatomía es el cuádriceps, el isquio, el gemelo. O sea, anatomía es la estructura, fisiología el funcionamiento. Entonces, ¿dónde está la anatomía de nuestro reloj biológico? Nosotros tenemos en nuestro cerebro, ¿sí? Si el cerebro fuera un foco, ¿vieron esos focos transparentes de antes que se veía el filamento? Bueno, donde está el filamento hay un órgano que se llama hipotálamo. En ese hipotálamo hay dos núcleos que se llaman núcleos supraquiasmáticos, ¿sí? Núcleo supraquiasmático. La retina del ojo tiene dos conductos conectados con esos núcleos. Entonces, ¿cuál es la primera conducta de la persona en relación al tiempo? El dormir y el despertarse. ¿Y qué es lo que estimulaba ese dormir y ese despertarse? ¿La claridad o la oscuridad? Entonces, ese es uno de las primeras conductas fisiológicas del ser humano en relación al tiempo con el entorno. El entorno amanecía, estaba el sol, había luz, la luz entraba por los ojos, activaba el comportamiento de esos núcleos supraquiasmáticos, y esos núcleos supraquiasmáticos gobiernan todo lo que sea el funcionamiento del cuerpo interno, del cuerpo humano, en relación a ese estímulo. Se hacía la noche, oscuridad, cesaba el estímulo visual, cambiaba la orden de esos núcleos y cambiaba el funcionamiento del cuerpo. A dormir. Exacto, entonces bajaba la frecuencia, sí. Cambiaba la presión de oxígeno en sangre, diferentes cambios. A su vez, su cuerpo tiene un funcionamiento de una infinidad de funciones hormonales, nerviosas, genéticas. Bueno, todo lo que funciona dentro del cuerpo cambia en relación a lo que esos núcleos supraquiasmáticos informan. Entre otras cosas, el oído, el olfato, todas las sensaciones que el cuerpo transmite hacia su interior condicionan la fisiología, el funcionamiento. Entonces, bueno, eso es para entender cómo funciona esa parte. Y ahora, ese cuerpo, ese ser humano, en el entorno que hoy vivimos, con los cambios que hemos sufrido desde el 2020 al 2021, modificó la batería de estímulos. ¿Es un antes y un después en estas cuestiones? Totalmente. Totalmente, que se ve en la fisiología del movimiento, en la fisiología de lo que es tono y relajación muscular, en la fisiología de lo que es conducta cardíaca. Bueno, todos los sistemas del cuerpo humano funcionan con alguna variedad en relación a los cambios que sufrieron desde el entorno, ¿no es cierto? Bueno, cuestión es que esto nos permite entender o empezar a entender, nunca se termina de entender, sí. Pero empezar a entender ciertas conductas fisiológicas del cuerpo humano que cambiaron en función a la cronobiología, en función a su relación con el tiempo, a la perceptibilidad con el tiempo, o sea, alteraciones, como te decía hoy, en las horas en las que tenías apetito, alteraciones... Eso te iba a pedir que ejemplifiques, porque de alguna manera vos lo estabas mencionando, actitudes que por ahí se van repitiendo, marcan por ahí qué está sucediendo, por lo menos a la hora de sacar conclusiones. La parte teórica la fuiste desarrollando en el comienzo. ¿Qué notaste vos justamente en este año de pandemia particularmente? ¿Qué se fue modificando? ¿Qué fue lo más notorio dentro de la generalidad? Por ejemplo, bueno, el trastorno de ansiedad por lograr objetivos. ¿Más corto? Sí. O sea, ya era corto. Exacto. La incapacidad fisiológica de entender un proceso y entender por qué. Acá viene el kit de la cuestión. Los tiempos biológicos se alteraron, pero no han cambiado. Lleva mucho tiempo cambiar y
te diría que los tiempos de proceso dentro de una célula no van a cambiar Por un año de pandemia. por mucho tiempo. Entonces, lo que sí ha cambiado muy rápido y es los cambios tecnológicos, ¿sí? Las modificaciones tecnológicas y los cambios que producen en el entorno social. De golpe veníamos en una vertiginosa vida en la que todo era rápido, todo era inmediato, todo era allá, y de golpe se corta y todo empieza a ser lento, y no solo lento, y con mucha incertidumbre. No se sabía qué iba a pasar, cuándo iba a pasar, cuánto tiempo iba a llevar, y todo eso empezó a generar un trastorno, ¿sí?, en la capacidad de percibir los tiempos del ser humano. Hay tiempos dentro del ser humano que son inconscientes, los tiempos biológicos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, lo que es tono y relajación muscular. Todo eso funciona a un ritmo sin que vos le des voluntariamente órdenes, pero sí responde a los estímulos del entorno. A lo emocional. Exacto. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer una incapacidad de esperar, una incapacidad de entender de un proceso, una desorientación del ser humano en cuanto a decir, bueno, sí, hoy estamos en julio, anécdota, ¿cómo vamos a hacer en septiembre? O sea, que una persona esté ansiosa e incierta por ver qué pasa en septiembre, cuando estamos en julio, está marcando una alteración en la ansiedad, ¿se entiende? A lo mejor tiene un viaje, a lo mejor tiene algo programado, X, pero no es normal que un adulto se empiece a preocupar por tanto tiempo. Sí pasa quizás en un adolescente, pero porque esas estructuras anatómicas que hoy te nombré son normales en esa edad. Son normales, están en un desarrollo, están en una variación hormonal que hace que un adolescente quizás entre en un estado de ansiedad por algo que faltan 6 meses. O no se preocupe por algo que tiene que terminar para mañana. Entonces, esas alteraciones a edades adultas, donde esa estructura biológica que gobierna eso ya está madura y venía funcionando bien, está indicando de que hay un desfasaje. Ansiedad me marcaste. Ansiedad, por ejemplo. El tema de acortar aún más los tiempos. Exactamente. En cuanto a los plazos de... Exactamente. El tema de abandonar un proceso que biológicamente lleva, supongamos, 6 meses. No, pero abandono porque yo quiero ya, quiero en 2 meses. Entonces, esa ansiedad necesita el abordaje pedagógico del profesional que trabaja para hacerle entender por qué está pasando eso. ¿Tuviste que elaborar mucho más de lo emocional que desde lo físico? Totalmente. Y las alteraciones físicas que hoy son, como te diría, yo le llamo pilares en la entrevista, cuando vos notás lo que el alumno trae, lo que el alumno pretende y lo que planteamos como objetivo, las alteraciones que son más pilares son alteraciones físicas que tienen que ver con eso, con un trastorno en la perceptibilidad, en los tiempos, en la capacidad de esperar, en la capacidad de regular, en la capacidad de organizarse. Entonces, bueno, ahí ya entramos en una parte más específica, pero las cadenas musculares que duelen o que se contracturan tienen una correlación directa con ese tipo de emociones. Con lo emocional. Exacto. No nos olvidemos y no perdamos de vista también que Seba labura dentro de lo que es el deporte y el acondicionamiento, ¿no?, del cuerpo en sí. Pero la mayoría, la gran mayoría, ha sufrido por ahí toques emocionales en otros ámbitos, ya sea en el laburo, la familia, la misma enfermedad. Totalmente. Un detalle. Hablábamos de que hay diferentes reglas de tiempo. El tiempo cronológico es el reloj, es el almanaque, ¿sí? Son estructuras rígidas, ¿sí? El tiempo cronológico. El tiempo biológico es lo que te decía hoy de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que empiezan a marcar un ritmo, ¿sí? Eso empieza a marcar un ritmo. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es la relación del tiempo con una estructura, ¿sí?
todos los ritmos fisiológicos del ser humano, ¿sí?, hacen cumbre y meseta en un rango de 24 horas. ¿Sí? Yo tengo mi pico hormonal de testosterona en un horario del día, pero para las 24 horas ya va a transitar su pico y su meseta. ¿Se entiende? El descanso pasa lo mismo. Uno no tiene hambre todo el tiempo. Si tiene hambre todo el tiempo es porque algún trastorno de otra función está afectando. Está alterando eso. Exacto. Si no, uno en condiciones normales y ordenado y educado, tiene apetito quizás cada 2 horas, 3 horas. Eso quiere decir que ese ritmo, que esa estructura, esa relación tiempo-estructura está marcando un ritmo. Cuando ese ritmo se altera es cuando nos está marcando que algo se está desordenando. Nunca es estático, porque la materia no existe si no hay movimiento, ¿no? Y no es igual para todos. No es igual para todos. Volvemos a la subjetividad, o sea, si nos ponemos a hablar del pasado, sí, vos vas a tener cierta perceptibilidad con respecto al pasado, aunque hablemos del mismo, y yo otras tantas. Bueno, volviendo ahí a lo que nos íbamos un poquito de la perceptibilidad, digamos, y la alteración. El tiempo afectivo se maneja en relación a 2 estructuras, a placer y displacer. Y eso ha alterado muchísimo. Una entrevista con un profesional que trabaje acerca de las emociones detectó mucho más alteraciones quizás que yo que trabajo desde el movimiento. Entonces, todas las funciones biológicas en algún punto han sufrido modificaciones. Va a llevar tiempo regular, va a llevar tiempo ordenarse, y no es que uno busca una quietud y un equilibrio, o sea, no existe, volviendo a lo que hablabas hoy desde la filosofía, solo es el punto medio, ni un extremo ni el otro. Pero es tratar de encontrar un equilibrio, claro, en esta situación. Y el equilibrio no es sinónimo de quietud, no es sinónimo de estabilidad. Eso es una cuestión que yo trato de enseñarle al alumno, que variar, que hoy estar bien y mañana estar no tan bien, es parte de estar vivo. Es imposible estar siempre bien. Tal cual. Es imposible estar siempre óptimo. Y desde lo biológico es imposible. Es imposible. Vamos a hacer un pequeño alto. Vamos a pasar por la primera tanda. Yo le agradezco siempre a Seba porque genera este tipo de disparadores. Nos extendemos por ahí en cuanto a mi caso de escucharlo. A ustedes espero que les sea amena la charla, pero siempre en el afán de seguir contribuyendo con el conocimiento y para ir indagando un poquito más en el aspecto deportivo, cómo ha repercutido justamente lo que veníamos hablando, de lo que hemos transitado el año pasado y lo que venimos transitando este año. No se vayan, regresamos luego de la tanda. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Gracias por esperarnos, seguimos con más punto de encuentro en esta noche con Seba Martene compartiendo conocimiento. Hicimos un bloque bastante extenso en cuanto a la parte teórica, al biorritmo, a cuestiones relacionadas con lo que generó la pandemia, particularmente indagando en el aspecto emocional y metiéndonos en las repercusiones que tuvo en la vida física, en el laburo que desarrolla Sebastián. Sebastián, me has hablado o has comentado, diríamos, de la parte teórica, cómo vas indagando, cómo vas laburando en la diaria, las repercusiones incluso, diríamos. ¿Cómo desarrollás tu aporte? ¿Cómo introducís tu conocimiento, tu laburo diario dentro de este contexto? ¿Cómo te fuiste metiendo justamente tu laburo para con cada alumno ir desarrollando, diríamos, de manera personalizada e ir aplicando los conocimientos? ¿Cómo hiciste?
Bien, bueno, desde la parte que a mí me toca, que es el abordaje del físico del ser humano a través del movimiento, con cargas, sin cargas, con distintos ritmos, con lo neurocognitivo. Hay una cuestión en lo que es el entrenamiento físico y en esto hago una salvedad. Muchas veces la persona escucha la palabra entrenamiento y piensa en rendimiento y asocia rendimiento con competitividad, con desarrollo competitivo y para participar de algún deporte específico. Entrenar es ni más ni menos que sistematizar un trabajo considerando una anterioridad, o sea, cómo llega el individuo, empezando a trabajar, evaluando la realidad en la que se encuentra y proyectando. Entonces, esa sistematización del entrenamiento tiene principios. Principios que hoy, por lo que conozco hoy día, de lo que se estudia sobre entrenamiento, no todas las fuentes de donde se estudian los retraen, digamos, los traen al presente. Son principios que surgieron por allá por la década de 1700 y pico. Entonces, bueno, en eso no recuerdo mucho las fechas. Sí, pero son conocimientos que tenés que traer, diríamos, exacto, en otro momento y de alguna manera ir ayornándolos, actualizándolos. Son totalmente vigentes. Entonces, bueno, la aplicación de esos principios en el trabajo diario del alumno, en el entrenamiento, y la comparación con su cotidianeidad, para que el alumno entienda a través de lo que siente mientras hace el ejercicio, que hay procesos, que hay tiempos. En la misma clase, que sienta la parte en la que se suelta a través del movimiento, que sientan la parte en la que debe transitar un esfuerzo que requiere una pausa y un descanso, que vivencie que se recupera en esa pausa y que ya está para una nueva repetición, y que cuando termina la clase siente la transformación de sus sensaciones biológicas, de que pasó por una primera parte en la que necesitaba aflojarse, una parte en la que aumentó su frecuencia respiratoria, en que transpiró, en la que se fatigó, pero que se recuperaba, y una parte en la que vuelve a la calma, como se llama, ¿no? Vuelta a la calma. Entonces, la aplicación de los principios del entrenamiento asistida por una explicación al alumno, o sea, ¿cómo te puedo decir? El alumno entiende a través de lo que hace, ¿sí? Como el niño aprende del entorno a través de lo que ejecuta. Hoy te decía yo que el presente es donde coincide el sujeto con la acción, ¿sí? Entonces, sentir tu espalda rígida, sentir tus piernas fatigadas, hacer una actividad para que esa sensación se revierta, es un somatoaprendizaje, digamos. Y nada se aprende mejor a través de lo que, o sea, como lo que vos vivenciás a través de tu propio cuerpo, ¿sí? Que hablemos de Santa Fe. Uy, Santa Fe es frío. Si no has ido nunca a Santa Fe y no has estado cuando hace frío, y sí, podés entender que es frío, pero no tenés el concepto aprendido realmente. Si has estado, sí. El norte es súper caluroso, pero no es lo mismo el calor que acá. Si lo vivenciaste, tenés un aprendizaje más arraigado, más vivenciado. Entonces, eso es lo que busco a través del movimiento con el alumno, ¿no? Cuando te decía principios del entrenamiento, principio, primero que nada, que el alumno entienda que existe un síndrome general de adaptación. Que hay un tiempo que lo tiene que transitar. Hay un tiempo biológico, que inclusive dentro del funcionamiento de un brazo hay tiempos diferentes. El hombro se adapta de una forma, trabajando a una velocidad. Cuando eso ya está, la musculatura del brazo se la puede trabajar a otra velocidad y de otra forma, pero son tiempos biológicos que no se deben alterar, se deben seguir respetando. ¿Por qué? Porque al alterar esos tiempos entramos a transitar en lo que se llama, desde lo físico, las lesiones. Las lesiones. La ansiedad. Es una lesión emocional. Ahí está. ¿Sí? Entonces es una que puede tener repercusiones a nivel corporal. Totalmente.
totalmente. O sea, dentro de lo que es la fatiga, el estrés muscular y demás cuestiones. Fatiga, frecuencia cardíaca, presión arterial, trastornos hormonales, trastornos en la asimilación de los alimentos, diferentes trastornos biológicos, ¿sí?, que tienen que ver con un desorden o un descuido en la aplicación de esos principios. Cuando el alumno vivencia esa aplicación de esos principios, principios de individualidad, o sea, que vos hoy arrancás el gimnasio y hacés con el palo de escoba y que aquel alumno está haciendo con una barra de 10 kilos, es entender de que eso es un principio de individualidad. Pueden estar haciendo el mismo movimiento, pero la cantidad de repeticiones, la cantidad de cargas, la velocidad de ejecución y la combinación va a depender de un principio de individualidad que es lo que necesita uno y lo que necesita el otro. Exactamente. El principio de carga y descarga. O sea, no siempre, como te decía hoy, no siempre se puede estar al 100%, ni emocionalmente, ni físicamente, y desde el concepto que lo quieras contemplar. ¿Se entiende esto o es una lucha permanente? Se entiende. Porque dentro de los tiempos biológicos que vos marcabas, por ahí el horario, que es el elegido justamente para asistir con vos, no puede ser en el tope, diríamos, de su máximo, diríamos, su meseta, diríamos. Puede ser una cuestión, diríamos, donde puede tener un bache dentro del laburo y el rendimiento físico en ese momento del entrenamiento por ahí no es el óptimo. Bien, pero ahí hay una cuestión. Ahí volvemos a una diferenciación de concepto, lo que te decía. Esa es una de las cosas que trato de trabajar mucho con la gente. O sea, hoy la tecnología nos brinda modelos de ejercicios, modelos de entrenamiento a nivel de cascada. Lo que pasa es que aplicar eso tal cual se lo ve es no considerar esos principios del entrenamiento, principios de adaptabilidad, principios de individualidad. O sea, se obvian montones de cosas. Principio de periodicidad. Y si yo como profesional caigo en la ansiedad de brindarle a mi alumno lo que su ansiedad le está pidiendo, terminamos seguro cayendo en una lesión o en un desorden fisiológico en el cual va a traer una lesión a largo plazo. Lesiones pueden venir de diferentes formas. Una lesión aguda es una lesión en la que vos la cometés por un sobreexceso, ya sea por un golpe, por un choque, por un ejercicio con una intensidad no controlada, sin una entrada en calor adecuada. Una lesión por sobreuso es algo que esto no me va a hacer nada, pero en el tiempo sí. Sobreuso, que es cuando por ahí insistís, diríamos, en una ejercitación, diríamos, donde tu cuerpo ya no la necesita. No la necesita o necesita el principio de variabilidad. ¿Por qué variabilidad? No porque me aburro, variabilidad porque estoy fatigando la misma cadena muscular desde hace 2 meses. Y encima puedo cambiar de ejercicios, puedo cambiar de movimientos, de ejercicios, porque para que no me aburra cambio de ejercicio, pero la cadena muscular o el sistema que está trabajando sigue siendo el mismo. Entonces, a eso voy, que es importantísimo el abordaje pedagógico de hacerle entender al alumno que los tiempos biológicos van a otro ritmo, van mucho más lento. ¿Quién te entiende más rápido? ¿Lo más grande o lo más chico? Y no, en esto te diría que no. Es prácticamente igual. Exacto, no pesa la edad cronológica. No pesa si tiene. Porque uno alude que por ahí con un poquito más de edad por ahí puede entender, diríamos, desde la experiencia. Sí, pero emocionalmente al adulto mayor lo apuran otras cosas. Lo apuran, tiene otro concepto del fin que el que tiene el joven. El joven no ve el horizonte todavía y está apurado porque quiere ganar. Resultados. Exacto. Y el adulto mayor ve el horizonte y está apurado porque quiere hacer todo lo que pueda antes que llegue la puesta del sol. En estas incorporaciones que vos me venís diciendo, donde bueno, primero tenés que luchar con la ansiedad, después ir desde la parte teórica en principio con todo el desarrollo que me haces del entrenamiento, ¿qué es lo que más cuesta, diríamos, el sostener, el hacer entender, el cumplir por ahí las etapas que vos vas marcando? La gente, y me incluyo, porque yo puedo
esto es teoría y es mi oficio, pero como ser humano también me pasa, digamos, Sí. Lo de la ansiedad, lo del estructurarse uno con sus tiempos biológicos dentro de los tiempos sociales. Da trabajo hacer entender que es un proceso, no que es una acción y resultado. Es acción, descanso, acción, descanso, acción, descanso. Que el resultado forma parte de un proceso. De un proceso. Que no cae, diríamos, de una nube, diríamos. Exacto. No, en esto no hay magia. En esto no se puede acelerar los tiempos. Hoy, cuando estamos inmersos en una cantidad de estímulos, en cuanto todo es rápido, yo creo que una de las cosas más positivas que trajo la pandemia fue esa. Es bajar. Exacto. Fue hacernos ver que a dónde vamos tan rápido. Si de golpe un día X cosa pasa y hay que reorganizarse, hay que replantearse. Trajo muchas cosas positivas la pandemia. Particularmente en eso, entender eso. El tema es que para entender eso hay que ayudar pedagógicamente, porque si no te lo explica nadie, no se produce lo que se llama el insight, no se produce ese... El quiebre. Yo no sabía. Bueno, ahora lo sabés. Mirá, sin ir más lejos estábamos hablando estos días me preguntaba una alumna me decía, los electrodos, las superficies, las vibratorias, todos esos artefactos, ¿cuál es la tonicidad de manera rápida, con pocas horas, con poco tiempo? Y yo le expliqué rápidamente qué pasa fisiológicamente. Sí, es indiscutible que el resultado que te dicen se logra. El problema es qué adaptación hace a tu estructura biológica. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? ¿O qué adaptación hace? Vamos a un ejemplo rápido para que se entienda. ¿Qué es una unidad motora? Es un conjunto de fibras musculares inervado por un nervio, ¿no? Cuando el nervio inerva, tiene una frecuencia, tiene un voltaje, para que se entienda, tiene una tensión y un ritmo. Con el entrenamiento yo manejo esa tensión y ese ritmo, pero es la propia de ese nervio. Entonces, ¿qué es un electrodo o qué es un artefacto que haga la función de ese nervio? Es un artefacto que descarga una frecuencia sobre esa fibra muscular a un voltaje mayor y a una frecuencia más rápida. Entonces la respuesta de la fibra es mayor tensión, se pone más tónico. El problema es que el nervio natural que tiene tu cuerpo no se entrena, porque no lo estás haciendo trabajar. ¿Se entiende? Entonces, la fibra se endurece, pero el nervio que la mantiene esa fibra no se entrena. Entonces, cuando ese estímulo de esa fibra artificial, de ese artefacto, cesa, es cuestión de tiempo para que todo vuelva a la normalidad. Y vuelve a la normalidad y el nervio que se tiene que hacer cargo no está entrenado. Entonces, volvemos a una cuestión de ansiedad y de emoción. El cuerpo humano es una estructura que desde el día que nacemos empieza a envejecer a diferentes velocidades. Primero parece que envejece más lento porque estamos en etapa de crecimiento, pero ya estamos envejeciendo. Después tiene una especie de meseta y después viene una especie de descenso, adulto mayor. Entonces, entender que alguien te enseñe, te eduque y te muestre de que el comportamiento de la estructura humana es esa, va a bajar tu ansiedad, porque vos vas a saber qué cambios van a venir, con qué periodicidad, y que hay que ser feliz con eso. ¿Vos considerás que primero de todo tenés que aplicar la teoría para que el alumno en este caso pueda entenderla, pueda asimilarla y pueda trabajarla en consecuencia para lograr los objetivos? Yo creo que es fundamental la teoría a un código en el que el alumno entienda. Lo más importante, acá estamos compartiendo teoría, sí, pero estamos buscando palabras y conexiones para que se entienda. Lo más importante es la conexión de comprensión. Entonces, que se entienda para qué está haciendo lo que está haciendo, que se entienda por qué vamos a trabajar un par de meses a esta intensidad y a esta velocidad, para después poder trabajar a otra velocidad, a otra intensidad, que se entienda por qué no es óptimo que vos hagas ese movimiento que ves en internet, y por qué es óptimo y
y que vos hagas esto porque esto te está entrenando la misma función, pero a lo que tu estructura corporal puede adaptar y mejorar. Y necesita. Entonces, creo que la educación, a través de la información, de explicarle al alumno, hoy cobró mayor relevancia. Porque, como decimos siempre, o sea, si hoy vos tenés una indigestión, hasta que vos no sabés por qué es esa indigestión, la preocupación tiene un umbral. Cuando vos sabés que es porque anoche te reuniste con 10 personas, siempre doy el mismo ejemplo. Vos viniste, hoy anduviste mal, no sabés, pueden ser miles de factores en lo biológico, pero llamás a uno de los 10 que te reuniste y te dice, che, yo también anduve mal, che, yo también, el 2, el 3, el 4. Si 6 anduvieron mal y se sabe que fueron los sanguchitos o la empanadita que comiste, ya tu tranquilidad es distinta. Entonces, en esto de saber lo que hago, cuánto hago y por qué lo hago y durante cuánto tiempo, que el alumno sepa, ayuda a entender un proceso, ayuda a entender que hay tiempos biológicos. Y si a través de su cuerpo entiende que hay tiempos biológicos porque los vivencia físicamente, como te decía hoy, Lo que hablábamos del frío y del calor, es sinérgico. No quiere decir que porque vos entrenes de esa forma vas a tener las soluciones emocionales, pero a la hora de los desequilibrios emocionales tenés una experiencia que te permite entender que hay procesos. y entenderlo. Y decir ya va a pasar, o dale tiempo, o no es el momento, o me callo y hablo mañana. Entonces todo ese funcionar del cuerpo humano a través del movimiento se puede aportar, digamos. Fantástico. Yo trato de hacer silencio, como ustedes seguramente desde el otro lado de la pantalla, para poder seguirlo a Seba, que va en un ritmo teórico y muy sencillo a la hora de explicar, muy claro y muy didáctico. Espero que a ustedes le esté pasando exactamente lo mismo. Pasamos por la segunda y última tanda y al regreso seguimos charlando con Sebastián Marte. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Arrancamos el último bloque de Punto de Encuentro. Los cortes, le contamos a los oyentes, son bastante interesantes porque continuamos la charla con Seba. Nuestro programa duraría más de una hora, lo tenemos que hacer bastante escueto y en esto pedimos disculpas al invitado porque se nos hace más que interesante a la hora de desarrollar el temario, de indagar algunas cuestiones que van surgiendo y algunas de ellas surgieron en esta última tanda. Recién lo mencionaba Seba. En cuanto a lo que es la información, todos nos atrapamos con todo lo que generan las redes sociales, internet, las ventas que se pueden dar de artefactos. Vos describías desde los ejercicios para abdominales y demás cuestiones. Y por ahí generan preconceptos, particularmente en el alumno. Y recién hablábamos de la pedagogía, como para ir sacando unas primeras conclusiones de acuerdo a los dos primeros bloques que fuimos indagando. Donde yo te decía, hoy se me hace, por lo que te vengo escuchando, que la parte pedagógica, diríamos, para con el alumno es fundamental. Fundamental. Fundamental porque es justamente el sustento que el alumno necesita, como decíamos en el bloque anterior, para entender por qué le pasa lo que le pasa, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué hay que darle el proceso que hay que darle. Y para ir derribando mitos, vos me marcabas algunas cuestiones, ¿no? Totalmente. De por ahí algún alumna, que por ahí llega a tu lugar de entrenamiento y te dice, no, yo esto vi y no lo puedo hacer. Exacto. Y vos cuestiones diríamos, de ir indagando e ir llevando, diríamos, incorporando la teoría y decir, pues, ¿por qué no lo puedes hacer? Exacto. Entonces, uno en las entrevistas, ya sea en su lugar de trabajo o en lo cotidiano, che, te hago una pregunta.
¿Cuáles son las dos necesidades inmediatas de la psiquis humana? Es una de las primeras necesidades, cerrar en una conclusión radical, cerrar en un aspecto, en un factor, encontrar un motivo, uno, ¿sí? Es difícil para la mente humana comprender lo de la sinergia, comprender que es la correlación entre diferentes factores de distintos tiempos. Yo siempre, a modo de broma, con los alumnos les digo, la pregunta sale así: ¿y con esto vamos a tener resultados? ¿Y cuándo vamos a ver los cambios? Y yo le digo, bueno, ¿cuánto hace que empezaste? Un mes. ¿Y cuánto tiempo le dedicaste a estar como estás hoy? Entonces, le digo yo, dame aunque sea el 50% de tiempo. Ya lo mataste. Entonces, claro, la correlación de tiempos permite hacernos entender la realidad de otra manera. Yo siempre les hago la ecuación en el gimnasio. Si vos, con vos creo que la hemos hecho, 2 horas por semana. Sí. Si empezás a sumar cuántas horas son al mes, son 8 horas, al año. Bueno, si vos sumás todas las horas y las transformás en días, haciendo 2 horas de actividad física por semana, son 3 días y medio en total de horas. Y el año tiene 365 días. Entonces, no me digas que no tenés tiempo para hacer actividad física. Está faltando que te enseñen un principio de entrenamiento que se llama principio de periodicidad. ¿Cuál es el principio de periodicidad? Que vos no podés, si estuviste 24 horas despierto, ¿sí?, dormir 24. Entonces, esa periodicidad biológica, casi siempre, si no hay un daño estructural grave, casi siempre solamente con la organización de periodos de esfuerzo y descanso, muchas cosas se solucionan desde lo físico. Me duele el hombro, porque estuve con la compu. Qué raro, porque puedes estar con... Pero ¿cuánto tiempo estuviste con la compu? 12 horas. 12 horas, claro. ¿Y cuántas veces te levantaste a caminar o te hiciste una pausita? No, ninguna. Bueno, el principio de periodicidad es eso. Tiempo de esfuerzo, que si el esfuerzo es más intenso, el tiempo tiene que ser menor, y mayor el tiempo de pausa, en cualquier índole de la vida. Periodicidad es eso. Entonces, si yo tengo algo que a mí me fatiga demasiado o me trauma demasiado, no lo puedo hacer todos los días. Tengo que darle una periodicidad en los 7 días de la semana. Entonces, nuestra mamá cuando éramos chicos, sí, ¿cuándo se hacía la limpieza general en casa? Un día, el sábado, ¿sí? No se hacía todos los días, porque la casa era una revolución. Entonces, principio de periodicidad se lo aprende fácilmente desde el ejercicio físico guiado y el soporte pedagógico. Hay muchas palabras que Sebastián va introduciendo y que forman parte del laburo, de la diaria de él. Y la verdad que no quiero que se me escape el tema de lo que se me viene ahora en cuanto a lo que es la formación escolar. Tiempo atrás lo hemos charlado con pediatra, amigo de la casa, con Tato Labriola, en cuanto a cuestiones que van manejando desde la parte médica, de la parte pediátrica, en cuanto a lo que van observando en las nuevas generaciones. Particularmente en lo que era la alimentación fue el disparador en ese momento. En cuanto a lo que es la formación física escolar, ¿qué notás vos? Bueno, ahora tiene este cambio protocolar que trajo la pandemia, a mi modo de ver, y respeto mucho las opiniones diferentes. Sí, 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 o sea, eso es lo lindo de compartir conocimiento, o sea, respetar los distintos puntos de vista, porque cada punto de vista tiene una perspectiva distinta, como decíamos. Y puede generar un aporte. Totalmente. Desde todos los ámbitos. Totalmente. Entonces, desde mi visión de lo que es la periodización del trabajo, una de las cosas positivas que trajo es esto de las burbujas. ¿Qué pasa? El interés es directamente proporcional con el tiempo de estímulo. El interés de ir a la escuela, de ver a tus amigos y de estar en una clase, si lo haces como se está haciendo en algunas instituciones, una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no, es una correlación muy positiva, ¿sí? Si se aprovecha esa semana que no vas,
desde otros aportes, como es el tecnológico, lo que se le llama la clase virtual. Sí. Entonces, ir todos los días, durante todos los meses, va decayendo el interés, la motivación, la curiosidad, el hambre por ver a tus amigos y relacionarte y charlar. Esto de hacerlo espaciado, decís que funciona a la inversa, diríamos. Totalmente. Que promueve, diríamos, Totalmente. las ganas de ir. Las ganas de ir y la capacidad comprensiva del niño. Caemos en otro error que nos fue llevando la tecnología. Hoy muchos creemos que la calidad está en la cantidad que se da, en la cantidad de contenidos que viste, en la cantidad de contenidos que ensayaste, que no es lo mismo ensayar que desarrollar. La variante es el tiempo en el que vos estás haciendo lo que te toque hacer. Entonces, esa dosificación que se recortó, que ¿qué te puede llegar a decir otra opinión? Sí, pero hoy se da mucho menos. ¿Y quién dijo que dando menos no se aprende más? ¿Qué te garantizaba lo otro? Exactamente. También? Entonces, completar un programa alcanzando a ver la cantidad de objetivos que ese programa planteaba, no quiere decir que el desarrollo del proceso haya sido productivo. Ahora, evaluando cuánto asimiló cada chico en esa dosificación diferente y cuánto le sirve eso que asimiló para desenvolverse y ser autónomo, eso sí es calidad en el aprendizaje. Es un análisis mucho más finito, ¿no? Exactamente. En el entrenamiento físico es así. La calidad está en cuánto asimilás sin lesionarte para después aprovecharlo. En el conocimiento no puede ser distinto. Por allá por el 2014 hice un trabajo de investigación y desarrollo que lo expusimos en el Simposio Internacional de Actividad Física en Rosario. Justamente lo que hice fue llevar la estructura del entrenamiento físico a la repartición de horas cátedras en una escuela. Fíjate que hoy no pasa eso, por eso también es positivo. Antes cerraba el trimestre y esas 2 últimas semanas de trimestre todas las materias evaluaban. La capacidad de desarrollo y rendimiento era bajo presión, y bajo presión poco se construye, ¿sí? Ahora, si vos dosificabas que la primer quincena evalúen 6 materias y la segunda quincena evalúen otras 6, ya cambia. Y si asociás esas materias por naturalidad, ciencias exactas y ciencias naturales, por ejemplo, y las que se correlacionen, la cabeza del chico en esos 15 días está en un mismo área. El enfoque, el llamado construye enfoque. mucho más. Y acá está en otro área. Y después se puede llegar a poner una semana más de integración. Es una respetuosa opinión de aporte desde lo que la teoría del entrenamiento puede llegar a aportar para que el ser humano aprenda a dosificar cargas, descargas, esfuerzo, descanso. ¿Por qué? Porque regular las estructuras en función del tiempo nos da un ritmo. Si eso está mensurado, si eso está regulado, ese ritmo se convierte en un ritmo saludable. Y si el ritmo biológico yo lo llevo a desarrollos saludables, o sea, si tengo que estar 12 horas haciendo un trabajo, bueno, dosifico. Media hora, 10 minutos. Media hora, 10 minutos. Vas a transitar las 12 horas. Esa es la teoría del entrenamiento intermitente. El entrenamiento intermitente, ¿qué hace? Trabaja a mayor intensidad, pero ¿qué hace? Dosifica esfuerzo y descanso de una manera más programada. Entonces, trabajás 30 minutos, pero trabajás 30 minutos a una intensidad que si no lo haces con esfuerzo y pausa, no la podrías sostener. ¿Se entiende? Entonces, la dosificación... Y genera el mismo resultado que un trabajo de 60 minutos, haciéndolo a conciencia, ¿no? Exactamente. Yo te traigo 10 hamburguesas y te digo, para las 10 hay que terminarlas. Ahora te digo, te traigo 10 hamburguesas y hasta mañana a las 10 tenés para terminarlas. No te van a hacer mal, porque se dosifica. Entonces, la dosificación de esfuerzo y descanso me parece que hoy es un aporte importantísimo para la calidad de vida humana. Y como te decía hoy hacen falta mucho más charlas de estas. ¿Por qué? Porque vos mirás qué tiene que ver el entrenamiento con el estrés que yo tengo. ¿Y cuál es tu estrés? Y mi estrés es que me saturan los horarios. Horario del chico para acá, horario del chico para allá. La semana que viene ese horario cambia porque la burbuja no va a la escuela. Bueno, si alguien te enseña las técnicas de dosificaciones que el entrenamiento tiene,
Ah, mirá, yo no sabía. Me pongo esta hojita en la heladera, anoto así, estos días vienen muy cargados, tiene que haber uno de descanso acá. Se puede, no es que no se puede. Forma parte de una planificación la que vos estás marcando, ¿no? Forma parte de una planificación. Y en lo que es la etapa escolar. Bueno, perdón que me fui ahí. En la etapa escolar tiene una contra que hoy el chico tiene... A favor el tema de lo de las burbujas, vos lo veas bien, y la intención y las ganas. Exacto, desde el ejercicio físico, mucha negativa. Antes era poco, 2 horas de ejercicio físico por semana. Hoy 2 horas al mes. Son 2 horas, a los 15 días no, a los otros 15 días sí. Ponele 4 horas al mes. Pero a su vez esas 4 horas, por protocolo, hoy se le sacaron 15 minutos. Entonces ya son 4 estímulos de 45 minutos. Entre que aprontás las cosas, ¿sí? Empezás la clase, juntás los elementos y te vas, te queda media hora de clase. Son 4 estímulos, son 2 horas semanales, 2 horas mensuales de actividad física. Extremadamente poco. Entonces es muy preocupante cuando volvemos al principio de la charla en que la mejor relación del cuerpo con el entorno, ¿sí? A través del ejercicio o a través de las cosas que vos hagas físicamente, te van a permitir entender cuáles son tus potenciales, cuáles son tus debilidades, y eso se está perdiendo. ¿Ves algún cambio en el horizonte? Digo, porque la parte escolar, particularmente en lo que es la pedagogía, ha incorporado cosas a lo largo del tiempo, y creo que esta pandemia en algunas cuestiones ha llegado para ir cambiando muchas de las cosas por una cuestión de necesidad sanitaria, ¿no? Vos recién marcabas cuestiones que se pueden ganar. Exacto. Y está muy marcada en cuanto a lo que es el tiempo que se van perdiendo. ¿Ves que se puede generar algún clic, algún cambio con ese tipo de aporte? ¿O ves que estamos inmersos dentro de un sistema donde vamos nomás? El sistema de educación formal, que es el sistema que comprende lo que es las escuelas, para que se entienda, es un sistema muy grande y de muchos años, o sea, mucho peso en su funcionar. Entonces es muy difícil poder cambiar algo desde esto que yo estoy refiriendo, por ejemplo, ¿no? Pero sí se pueden hacer cosas desde la índole privada. Yo creo que hoy una salvedad a ese déficit que vimos es la punta del ovillo, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con el desarrollo en las edades escolares del ser humano, que se están perdiendo y que las consecuencias son a largo plazo. A futuro. Y son irreversibles. Ese es el problema. En una etapa muy marcada, muy que es la etapa marcada. de crecimiento. O sea, hay muchas cuestiones en el desarrollo de un ser humano que se dan en la edad escolar que por diferentes motivos, no me centro en los motivos, no se están desarrollando y que las consecuencias a futuro van a ser lamentables. Entonces, creo que generar nuevas propuestas desde el área no formal, desde el área privada, que puedan abordar esas asistencias, hoy son una posible solución. Necesarias y necesarias. Necesarias totalmente. Seba, vamos a ir encaminando el final del programa. Yo siempre quiero agradecerte por la predisposición primero, por hacerte un lugarcito para venir y estar con nosotros, para compartir con los televidentes conocimiento. Te invito a una conclusión final. Vos sos campeón mundial en las conclusiones finales, campeón mundial en ejemplificar, porque el Seba te explica algo, te da la teoría y encima te da un ejemplo. No de esta última parte donde vos creo que fuiste marcando, diríamos, lo que es la formación escolar y qué se ganó y lo que se está perdiendo, que no vamos a cuantificarlo ahora, sino en un futuro. Sino a los primeros 2 bloques particularmente en esta etapa que estamos transitando. No es la misma que el año pasado, se ha generado reaperturas, ustedes han vuelto a laburar, se han vuelto los entrenamientos. La dinámica lentamente va encaminando a ser la de antes, no como la de antes, pero parecida a la de antes. Una conclusión final que nos quieras convidar de alguna manera. Sí. Mirá, me acuerdo una noche el lunes 16 de marzo del 2020, que fue que empezó un nuevo desafío en cuanto a buscar soluciones y a empezar a pensar nuevas cosas. Una de las noches que estaba, sinceramente, en un momento de la pandemia estuve desahuciado y la gente que me conoce se lo he contado. Hasta en un momento llegué a pensar en abandonar
esta profesión. En cambiar de rumbo. Exactamente, cambiar de rubro. Pero porque era una cuestión de emocionalidad, de alteración emocional personal. Y una de las noches escribí una conclusión en los estados de WhatsApp y hacía esta conclusión. La ciencia del estudio del entrenamiento me permitió conocer que en todo lo que es biología humana existe el síndrome general de adaptación. El cuerpo humano siempre se adapta, por eso se lo puede entrenar, por eso puede aprender, por eso se adapta. Hay un eslogan de una publicidad de una compañía de seguro de nuestra provincia muy reconocida, que dice, lo único permanente es el cambio. Me queda esa frase cada vez que la escucho porque es así. Entonces, existe el síndrome general de adaptación desde lo que es el cuerpo humano. Existen las ciencias que te permiten abordar esa adaptación. Desde la filosofía, estudies el filósofo que estudies, todos concluyen en que entre dos polos radicales existe un punto medio. O sea, el ocio o el esfuerzo, el punto medio. La vida o la muerte, el punto medio. La tristeza o la felicidad, el punto medio. Entonces, compartir conocimientos para que más gente sepa esto que existe es aportar a que seamos capaces de adaptarnos a los cambios, ¿sí? Que apliquemos técnicas que existen, ¿sí? Y que entendamos que siempre hay un punto medio. Entonces, la conclusión final es trabajar sobre esos tres pilares y dialogar. O sea, uno comparte lo que uno estudia, pero toma lo que te cuenta cualquier persona. O sea, ¿te acordás con vos hemos hablado que lo importante, para mí lo importante en la naturaleza no es el átomo, ¿sí? Sino que el potencial está siempre en los enlaces. La energía atómica sale de romper un átomo. Lo que une al protón y al neutrón, ¿sí? Cuando se rompe, esa fuerza, esa es la energía atómica. En la energía humana, el ATP, adenosintrifosfato, se rompe para hacer un ADP. La fuerza te la da el enlace. En dos personas que juegan un deporte, no está en la individualidad de lo que uno hace, sino que en la calidad de los pases que se puedan hacer. La exquisitez de una comida no está en solo lo que vas a cocinar, sino que en el tiempo de cocción, en el condimento, en la combinación con la que la hagas, en el placer del sabor, pero el daño en un alimento quizás está en la combinación y no en lo que comas. No es que esto sí, esto no. Esto sí, esto también, pero ¿cómo lo combino? Busquemos un punto medio. Busquemos el punto medio y combinemos ideas. Está perfecto, ¿no? Pensaba que para lo que es estas cuestiones, ¿no? Y en esto que marcaba Sebastián, de ir trazando una línea media, ¿no? En esto, y no dejemos de incorporar conocimiento, ¿no? De que nos ilustren la gente que maneja la parte física, puede ser Sebastián o cualquiera de los profes, de los muy buenos profesores que tenemos en Chajarí a la hora de esto, de compartir conocimiento y de ir a la práctica segura de lo que es una actividad física. Sebastián, tenemos la posibilidad de contar con los amigos de La Escátola, con Agustín, con Pablo, a quien quiero agradecer siempre la compañía permanente. Están en el mes aniversario de La Escátola, bueno. Quieren estar presentes en el ciclo Punto de Encuentro. Por eso, de alguna manera, vamos a hacerte llegar este presente en primera instancia. Oh, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. La Escátola, venta de vinos y delicatessen, está en el mes aniversario. Después van a hacerte llegar la posibilidad, esto está bueno también, de poder compartir, algo que trajo la pandemia también, de compartir el conocimiento, pero con el enólogo de esa bodega. O sea, va a tener la posibilidad usted a partir del día lunes, en un contacto vía Zoom, para poder indagar en este caso acerca de los vinos, de la bodega, del funcionamiento y demás cuestiones. Así que los chicos de La Escátola querían estar presentes. Bueno, y un aprendizaje más. Un aprendizaje más. Van a compartir conocimiento en este caso con el enólogo de la bodega del presente que te estamos otorgando. Así que el agradecimiento para Agustín y para Pablo por estar presentes con La Escátola en el ciclo Punto de Encuentro. Seba, agradecerte. Siempre digo lo mismo, primero por la predisposición. Yo con Seba no tengo un contacto frecuente, pero generalmente cuando arrancamos las charlas terminamos en esto. Terminamos en un encuentro para que ustedes los televidentes puedan compartirlo y ojalá
y ojalá haya sido de manera placentera en la jornada de hoy viernes. Agradecerte y bueno, y hasta el próximo punto de encuentro. Muchísimas gracias, muchas gracias. Como te digo, soy un apasionado de estudiar, de compartir lo que uno estudia, y si eso sirve, bueno, bienvenido sea. Así que gracias, Leo, gracias al programa, y bueno, a los chicos de la Escátola un saludo. Agradecer, siempre digo lo mismo, en la vida hay que ser agradecido. Yo no voy a dejar pasar la oportunidad para agradecerle al hermoso equipo que tenemos para laburar, a los chicos, a Julián, a Nicolás, a Matías, a Juan Martín, todos con la predisposición para sacar el producto adelante. La confianza dispensada de siempre de Beto Ponzoni por darnos la libertad de siempre para poder compartir conocimiento, como es en el caso de Sebastián, pero sino también para indagar con profesionales del deporte, con profesionales relacionados al deporte, con los personajes que podemos compartir y poner en pantalla los días viernes en este ciclo Punto de Encuentro. No queda más, nos reencontraremos seguramente más adelante en algún otro encuentro. Agradecerle la confianza dispensada, tengan buen fin de semana y a seguirnos cuidando, que siempre es importante ir recalcando en este aspecto, más que nada en los tiempos que corren. Tengan ustedes muy buenas noches.